Muy bien, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de física atmosférica. Me parece que la clase de hoy tal vez sea un poco corta, pero quería regresar un poco a la idea de viento geostrófico y su relación con el número de Rossby, R0. Entonces recordemos primero que el número de Rossby lo definíamos a través de esta razón. Y era la razón entre lo que llamábamos aceleración inercial, es decir, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y la aceleración de Coriolis. Y recordemos que la aceleración de Coriolis pues es una aceleración que depende de la velocidad y es más grande mientras mayor es dicha velocidad. Y habíamos dicho que el régimen de viento geostrófico es válido siempre que este número de Rossby sea pequeño. Entonces hicimos una estimación en donde veíamos que el número de Rossby pues era por lo menos alrededor de 0.1 para velocidades típicas del viento en la atmósfera. Entonces nos preguntamos también, bueno, si ese es un régimen entonces en donde el número de Rossby es pequeño, ¿cuál sería un régimen en donde no es pequeño? Y entonces para eso vamos a regresar brevemente a calcular cómo es el número de Rossby en el tanque giratorio. Entonces, bueno, antes de entrar un poquito a las fórmulas, recordemos un poco el tanque giratorio, ¿no? Este era un tanque giratorio en donde el tanque tenía un agujero en el fondo, en el centro, y el agua era bombeada continuamente. Y todo esto era pues para mantener el sistema en un estado estacionario, digamos, es decir, que el agua esté fluyendo constantemente de la parte de afuera del tanque, desde sus paredes hasta el centro, y nos dé la oportunidad de estudiar cómo fluye el agua bajo ese régimen. Entonces, si nosotros nos diéramos a la tarea de calcular el número de Rossby para el fluido en rotación de ese sistema, eh, primero tendríamos que recordar cómo estimábamos el número de Rossby. Bueno, entonces, en el slide anterior dijimos es la aceleración inercial sobre la de Coriolis. Esa sería una manera. La otra manera, como lo habíamos estimado para el planeta o para el viento en el planeta, era con esta fórmula. Y pues era la magnitud de la velocidad sobre el parámetro de Coriolis y sobre la escala espacial en la cual ocurren los cambios de velocidad. Entonces no es una fórmula así como muy precisa, pero nos permite calcular a orden de magnitud este número y cuantificar la magnitud de las aceleraciones. Entonces lo que quisiéramos hacer es aplicar esta fórmula no al planeta, sino al tanque giratorio. Entonces eso lo que implica es averiguar cuál es la velocidad del fluido en a un radio cualquiera dentro del tanque. Y los otros dos factores pues son bastante sencillos, como vamos a ver. Entonces, ¿cómo puede calcular uno esta velocidad? Bueno, lo más sencillo es precisamente asumir que hay conservación del momentum angular. Entonces uno dice, ¿verdad? El momentum angular del fluido cuando entra, ¿verdad? Es decir, por el borde, pues es constante a lo largo de todo su movimiento. Entonces eso nos da esta formulita que vemos acá. Entonces B sub teta vendría siendo pues esa velocidad tangencial en la dirección teta. Omega es la velocidad con que gira el tanque. R1 viene siendo el radio del tanque. Y R es una posición cualquiera. Entonces vemos que así muy fácilmente, cuando este R es igual a R1, todo esto es igual a cero. Y esa sería justamente como que la velocidad inicial cuando el agua recién entra al tanque. A medida que un elemento de fluido o un paquete de fluido, como quieran verlo, se aproxima al centro,
este R se hace pequeño. Y pues esta diferencia eh, deja de ser cero, ¿verdad? Pero vemos que en el límite, cuando R tiende a cero, el dividir entre de R va a hacer que este número, pues, en principio tiende a infinito, ¿no? Pero nosotros vemos que el agua sale antes de que eso suceda. Entonces, hasta un R pequeño, pues lo que vemos es que esta velocidad tangencial aumenta, ¿no? Entonces, eso es lo que forma al final de cuentas el remolino, por ejemplo, ya sea en la bañera o en un lavatrastos, por ejemplo, ¿verdad? Siempre que uno deja el agua, ¿verdad? Que salga, se forma un remolino por conservación del momentum angular. Entonces lo que tenemos es que la velocidad tangencial va a ser mayor mientras más cerca esté el agua del agujero central. Luego tenemos que estimar cuánto vale el parámetro de Coriolis. Entonces acá el parámetro de Coriolis, recuerden que F en general es 2 veces omega por el seno de la latitud. Y acá uno podría decir, bueno, ¿y qué hacemos con la latitud? Si aquí no estamos en la superficie del planeta, estamos en un tanque giratorio, no hay latitud alguna. Entonces, ¿cómo estimamos el parámetro de Coriolis? Es muy sencillo. Miren, el seno de teta, lo que mide básicamente es el ángulo entre la superficie, no, perdón, el ángulo entre el vector normal a la superficie del fluido y el, el vector de velocidad angular, ¿verdad? Eso es esencialmente lo que mide eh, el parámetro de Coriolis. ¿Ven ustedes cómo así? Bueno, recuerden, ¿no? O el parámetro de Coriolis es máximo en los polos y es cero en el ecuador. Cuando es máximo en los polos, recuerden que es seno de la latitud, ¿no? La latitud es 90 grados en los polos y 0 grados en el ecuador. Pero cuando estamos en los polos, pues nosotros precisamente tenemos que la superficie es perfectamente normal al vector de velocidad angular. O en otras palabras, el vector normal a la superficie y el vector de velocidad angular son paralelos, están alineados. Y cuando eso sucede, el factor o el parámetro de Coriolis es máximo, ¿no? Mientras que, si nosotros nos vamos al ecuador, allí la normal a la superficie y el eje de rotación son perpendiculares. Ahí es donde seno de la latitud es cero y el parámetro de Coriolis es cero. Entonces, este F, al final de cuentas, cuando tenemos ese ángulo acá, ese ángulo es una medida de qué tan alineados están el eje de rotación y el vector normal a la superficie que nosotros consideramos la superficie del fluido o digamos el sentido horizontal. Entonces siempre que nuestra superficie, el vector normal a la superficie esté alineado con la velocidad angular, F es 2 omega, ¿verdad? Es como si la latitud fuera, como si estuviéramos en el polo, ¿verdad? La latitud es 90 grados. Entonces acá definitivamente el parámetro de Coriolis tiene su valor máximo. Entonces por eso le ponemos 2 omega. Y L pues es la escala en la cual suceden los cambios. Bueno, entonces la escala es definitivamente el tamaño del tanque, ¿verdad? A orden de magnitud. O podemos poner la posición en la cual suceden los cambios, ¿verdad? Em, Cuando nosotros metemos todo esto a la fórmula, pues nos queda que R0 es este numerito que está acá. Entonces la velocidad tangencial va aquí arriba, F es 2 omega, L es R, ¿verdad? Y entonces nos queda que la estimación para el número de Rossby tiene esta forma. Si nosotros graficamos el número de Rossby, que es lo que tenemos precisamente en esta gráfica que está acá, nos queda una curva como esta. Entonces es evidente, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando el radio es igual a R1, por ejemplo, acá nos queda R1 sobre R1, eso es 1,
1 menos 1 es 0 y el R0 es 0. Entonces, eso es precisamente este numerito que está acá. Entonces, acá lo que estamos graficando es en el eje vertical es R0 y en el eje horizontal es la razón, ¿verdad? Entre R y R1. Entonces, acá lo que nos quedaría sería precisamente eso. Cuando R o esta razón se hace más pequeña, que es cuando el elemento de fluido se acerca a la parte central, pues este R tiende a aumentar. Y como habíamos visto, ¿no? Esto pues tiende a infinito cuando esto tiende a cero. Sin embargo, pues lo que vemos es precisamente esto. Acá el número de Rossby fácilmente empieza a ser mayor que 1 a valores cada vez más grandes. Entonces acá es donde la aceleración inercial es más grande que la aceleración de Coriolis. Si nos diéramos a la tarea de verificar esto experimentalmente, obtenemos una gráfica como la que está acá arriba. Entonces acá los puntos no se distinguen muy bien, pero digamos que hay circulitos, hay como asteriscos y hay como signos más que corresponden a diferentes valores de la velocidad angular. Y más o menos todos se comportan de esa misma manera. Entonces, pues este sería un experimento interesante de hacer, ¿verdad? Dada la velocidad angular, habría que ingeniárselas para ver cómo medir esta velocidad, tal vez poniendo papelitos sobre la superficie y tratando de medir la velocidad con una cámara de video, podría ser, ¿verdad? Y esto, pues, se parece, ¿verdad? Bastante a la curva teórica que obtenemos. De nuevo, recuerden que esto es una estimación, ¿verdad? Y es suficiente, ¿verdad? Para ver lo que queríamos, que en este régimen el número R0, el número de Rossby, no es pequeño. Y entonces ese remolino que se forma cuando el agua está saliendo del tanque no es un movimiento geostrófico, es decir, un movimiento en donde intervenga el gradiente de presión y la aceleración de Coriolis, sino que acá la aceleración propia, ya inercial del fluido, tiene bastante que ver. Y entonces no sería un tipo de movimiento en donde pudiéramos aplicar la fórmula de balance geostrófico, por ejemplo. Entonces, esto que sucede en el tanque, pues lo mencionábamos como un ejemplo en donde no sería válido despreciar el término de aceleración y decir que el fluido se mueve bajo el equilibrio de la aceleración de Coriolis y el gradiente de presión, ¿verdad? Eso era lo que quería que viéramos en esta clase. Y al final, ¿verdad? Si nosotros le damos un valor, vemos que, o valores, vemos que el valor división, digamos, mayor o menor que 1 se alcanza para un R de 0.58 R1, o sea, más o menos a la mitad del tanque, digamos, este R0 empieza a ser lo suficientemente notorio para que la circulación sea no geostrófica. De hecho, ¿verdad? Para R's bastante más grandes podríamos ahí sí asumir todavía que R es bastante pequeño y bajo circunstancias especiales decir que puede haber equilibrio geostrófico. Entonces, esto sucede en la atmósfera, por ejemplo, en la gran cantidad de porción de la atmósfera. En donde no se cumple, por ejemplo, es cuando hay corrientes de viento muy fuertes o huracanes, ¿verdad? El huracán es casi como el remolino que se forma cuando el agua sale del tanque. Entonces, en el huracán tenemos velocidades muy altas cambiando en un espacio muy reducido. Entonces allí la aceleración es bastante más grande, la aceleración inercial es bastante más grande y eso hace que el número de Rossby sea, bueno, si no mayor que 1, por lo menos ya no es el régimen de viento geostrófico, ¿verdad? Entonces ese era el objetivo de la clase de hoy y continuamos en la siguiente.